Reanudamos la audiencia dentro del expediente 15.023-33-00-2013-006-5400 para escuchar las alegaciones de las partes. Tiene el uso, está integrada previamente la sala de sesión número 3 por el doctor Félix Rodríguez Riveros, el doctor Javier Ortiz del Valle y la suscrita. Tiene el uso de la palabra la parte demandante. Bien, como quedó demostrado dentro del proceso, el actor se encuentra dentro del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 para efectos del reconocimiento y pago de la pensión de vejez. Quiere decir entonces que para las personas que se encontraban dentro de dicho régimen debía respetarse la totalidad de las previsiones previstas en esa normatividad, en las que se encuentra el monto de la pensión a devengar. Si bien Cajanal en su momento UGPP reliquidó la pensión, solamente lo hizo sobre 2 factores salariales y con el promedio de los últimos 10 años, dando aplicación a la Ley 100 de 1993. Como quedó dicho en la demanda, en el nivel demandatorio, el Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto de 2010 unificó la posición jurisprudencial frente a la manera como debían liquidarse las pensiones de los funcionarios que se encontraban dentro del régimen de transición. En dicha sentencia lo que hizo fue decir que para dichos efectos debe liquidarse con la totalidad de los factores salariales devengados. Si bien en algunos casos no se hizo descuento sobre todos los aportes que se devengaron, ya también la alta corporación ha dicho que al momento de liquidarse se pueden hacer el descuento sobre los aportes que no se hicieron, pero reconociendo todos los factores salariales. Muchas gracias. Gracias. El uso de la palabra a la parte demandada. Gracias, su señoría. Me permito presentar mis alegatos de conclusión en los siguientes términos, el cual lo fundamento de la siguiente manera. Es claro y quedó probado en el proceso que al demandante se le reconoció su derecho pensional aplicando un principio de favorabilidad contenido en el artículo 33 y 34 de la Ley 100 de 1993 y artículo 9 y 10 de la Ley 797 del 2003. Sin embargo, si en el eventual caso el despacho acoge las pretensiones de la demanda, se debe prever que no se aportó al plenario prueba siquiera sumaria como es un registro civil de nacimiento que pudiera determinar que el demandante es beneficiario del régimen de transición para que se le hiciera reconocimiento y pago de su pensión de conformidad con la normatividad anterior. Ahora bien, se debe tener en cuenta que si aún así persiste el despacho en hacer el reconocimiento de las pretensiones contenidas en la demanda, me permito informar respecto del régimen de transición que la jurisprudencia colombiana, la Corte Suprema de Justicia ha señalado en reiterados fallos que el régimen de transición comprende únicamente la edad, el tiempo de servicios, el monto, entendido este último como el porcentaje de la pensión que establecía el régimen anterior, por lo que la liquidación se calcula con base en lo preceptado en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100, es decir, con el promedio de lo cotizado en el tiempo que le hiciere falta con los 10 últimos años según sea el caso, tomando como factores de liquidación los establecidos en el decreto 1158 de 1994, teniendo en cuenta que las cotizaciones al Sistema General de Pensiones se realizaban sobre estos emolumentos por disposición expresa, quedando excluidos de la base de cotización los demás factores que no se encuentran allí contemplados. Ahora bien, cabe señalar que recientemente la Corte Constitucional, mediante sentencia C258 del 7 de mayo del 2013, respecto de la aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los beneficiarios de la Ley Cuarta de 1992 señaló que, abro comillas, la interpretación de estas expresiones conlleva la concesión de una ventaja a los beneficiarios del régimen especial cobijados por la transición, que no fue prevista originalmente por el legislador al expedir la Ley 100 y que, por tanto, carece de justificación.
En efecto, la Sala recuerda que el propósito original del legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tal como se desprende del texto de la disposición y de los antecedentes legislativos, fue crear un régimen de transición que beneficiara a quienes tenían una expectativa legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales que serían derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del régimen de transición consistiría en una autorización de aplicación ultraactiva de las reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados relacionados con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. El ingreso base de liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia claramente en el texto del artículo 36. Hecha esta aclaración, la Sala considera que no hay una razón para extender un tratamiento diferenciado y ventajoso en materia de ingreso base de liquidación a los beneficiarios del régimen especial del artículo 17 de la Ley Cuarta de 1992 en vista de la ausencia de justificación. En este tratamiento diferenciado favorable se desconoce el principio de igualdad, cierro comillas. Por último, me permito informarle a los honorables magistrados que se debe tener en cuenta que conforme al principio constitucional, la liquidación de las pensiones que si eventualmente se deben incluir factores salariales no contenidos en el decreto 1158 de 1994, como quiera que estos tienen un carácter remuneratorio, se debieron haber hecho sobre los mismos cotizaciones al Sistema General de Pensiones. Lo anterior para mantener la estabilidad económica del sistema. En ese orden de ideas me permito solicitar al honorable tribunal, a la magistrada ponente, que se sirva abstenerse de conceder las pretensiones de la demanda y en su lugar no reconocer las mismas. En ese orden de ideas dejo fundamentados mis alegatos para que se tome la determinación que a bien se tenga. Muchas gracias. Vamos a hacer un receso de 5 a 10 minutos y ya volvemos para proferir la sentencia. Muchas gracias.